tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Yo soy Julián Campos y bienvenidos a esta nueva retro reseña. Comenzamos. Ya estamos de regreso con esta serie de retro reseñas, la última retro reseña de esta semana, ya que el pasado miércoles ya por fin llegó a los cines Toy Story 5, quinta entrega de esta innecesaria secuela, de otra secuela innecesaria de esta legendaria franquicia que llegó a los cines allá en 1995 y que ya tuve la oportunidad de ver esta película. Si no la han visto, se la recomiendo demasiado. Que sea una película, una secuela innecesaria, no quita que sea mala. Perdón, no quita que sea buena. Eso no tiene nada que ver. Está muy buena, está muy bonita. Aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a checarla. Ya está disponible en mi reseña para que se animen a ir a verla si es que les llama la atención. Bueno, en el año 2022, el director Angus MacLane, de la mano de Disney Pictures y Pixar Animation Studio, nos trajeron Lightyear, película la cual nos narra la aventura de Buzz Lightyear, que se embarca en una aventura intergaláctica con un grupo de reclutas ambiciosos y un compañero gatito robot. Los amigos tendrán que aprender a trabajar juntos para escapar del malvado Zurg y su ejército de robots. Básicamente esta es la sinopsis, la trama de esta película, que como les digo, no tiene mucho tiempo que salió, allá en el año 2022, no está tan vieja la película, y bueno, no tiene nada que ver como tal con el universo Toy Story, más bien aprovechan al personaje de Buzz Lightyear para realizar pues un spin-off, pretendiendo hacer una nueva franquicia dentro de la misma saga Toy Story, o dentro de la misma franquicia de Toy Story. Es una IP muy importante. Buzz Lightyear, su historia, todo el universo que pueden sacarle jugo, sacarle provecho al personaje, no al juguete, al personaje al quien se inspira el juguete, que de hecho no es la primera película de Buzz Lightyear en la historia. A lo mejor muchos no se acordarán o eran muy pequeños para saberlo, pero en el año 2000 ya se había estrenado una película de Buzz Lightyear con animación 2D completamente distinta, y esto dio pie al nacimiento de una serie del mismo personaje allá también en el año 2000, llamado Buzz Lightyear y el Comando Estelar. Una película que también, pues está entretenida, está más orientado a un público mucho más infantil. De hecho, la animación es completamente... No, es que la película de Lightyear no es que sea realista, pero la animación, los personajes se ven más humanos, no se ven tan caricaturizados como en la versión de los años 2000. Que en esta película de los años 2000, Buzz y sus compañeros intentan arruinar el plan del malvado emperador Zurg para conquistar el universo. Una trama muy simple, muy genérica, que daba pie, como les digo, a esta serie. Entonces, no le vi caso hacer una retroreseña a esta película porque pues no vale tanto la pena explicar tanto para una serie tan pobre. Realmente era una serie tan pobre que cumplía su objetivo, entretener a los más pequeños, ¿no? Sin en cambio, la versión del 2022 sí que tenía un propósito más serio, darle una profundidad distinta al personaje, como pulir ciertos matices de por qué Buzz Lightyear es quien es, qué es lo que lo hace ser tan valioso, qué es lo que inspiró a los creadores del juguete de Buzz Lightyear sacar una línea del juguete espacial. Detalles así, ¿no? Punto número uno de esta película, que tenía muchas ganas de comentar, creo que ya lo había comentado anteriormente en un video. Si bien es cierto que Buzz Lightyear es uno de los grandes personajes favoritos para muchos, incluyéndome, de la saga Toy Story, la película de Lightyear no es como que, puta, me encantó, me super fascinó, wow. No, para nada, está buena, a mí me gustó, a punto personal me gustó, me entretuvo. Y no es mi favorita, pero sí tiene un lugar especial entre las películas de Disney Pixar para mí, porque en aquel momento, por parte de la escuela, en la universidad, fui a un viaje de intercambio a Montreal, en Canadá. Allá en Canadá me fui de intercambio a ese país. Y en aquel entonces yo apenas estaba iniciando con mi página de Facebook y de Instagram, que de hecho aquí están mis redes sociales, ya se los comenté. Ahí pueden checar todo el contenido relacionado al cine, series, entretenimiento, noticias, estrenos, etcétera. Es un hobby que me gusta, es algo que me apasiona, de ahí que también por eso me inicié aquí en TikTok y en YouTube.
Y en aquel entonces, pues apenas estaba iniciando. Y yo recuerdo que una ocasión, paseando por la ciudad, fui al cine y vi que iba a haber un estreno anticipado, iba a haber la premier mundial de esta película, de Lightyear, pero la función era exclusivamente para prensa, no era para el público general. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué pierdo, no? Voy a comentarle al de la taquilla, al que está vendiendo los boletos, si puedo entrar a ver la película, aunque yo sé que pues soy público general, ¿no? Pero ahí como pude le expliqué, le dije, oye, mira, yo no soy de aquí de Canadá, yo soy de México, pero yo me dedico a hacer contenido de este tipo. Tengo una página de Facebook, tengo una página de Instagram, ahí subo pues noticias, críticas, reseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están mis redes, aquí está mi INE, mi credencial, mi ID. Soy yo, no sé si tenga la oportunidad de ver esta película porque también me gustaría hacerle una reseña para México, ¿no? Aunque no estoy en México, pero me gustaría tener la oportunidad de ver la película. Eso fue el 15 de junio, la película se estrenaba el 17 de junio, 2 días antes del estreno mundial en general, ¿no? Esta era la premier, pero no para todo el público, era más como para la prensa y la crítica especializada. Cuestión, me dijo que sí, efectivamente me dieron permiso de ver la película, yo compré mi boleto y todo, y entré a la sala. Y Dios mío, qué experiencia más bonita, qué recuerdo tan inolvidable que todavía lo tengo presente. Incluso me regalaron, aquí tengo una litografía que me regalaron por asistir al estreno. Es aquí Andy con los juguetes y la gente que se supone está viendo la película de Lightyear, que están en el cine viendo esta película. Algo que se contradice un poco porque recordemos que en la película de Buzz Lightyear y el Comando Estelar, los propios juguetes son los que ponen el VHS, el cassette de la película de Buzz Lightyear, pero no es esta película, es otra película. No sé qué desmadre pasó ahí, pero bueno, no me voy a meter en detalles. Cuestión que entré a la sala y era una pantalla enorme, era el formato IMAX. IMAX es un formato de cine, una pantalla que es como 10 veces más grande que las pantallas convencionales, más grande incluso que la pantalla macro, que aquí en mi rancho es la pantalla más grande, pero incluso más grande que las pantallas IMAX convencionales, porque en el tiempo que yo estuve estudiando en la ciudad de Puebla, ahí había una pantalla IMAX que sí era gigante, pero no se compara con la pantalla IMAX que estaba en el cine Cineplex de allá de Canadá, ¿no? Esa pantalla era todavía el doble de grande que esa pantalla IMAX. Entonces ya se imaginarán ustedes el pinche tamañote de esa pared, porque ni siquiera una pantalla, era una pared enorme. Entonces fue una experiencia completamente inolvidable. O sea, los asientos del cine estaban así como que en vertical, o sea, ni siquiera estaban así como en horizontal, inclinados, estaban como en vertical y la pantallota así gigantesca, o sea, fue increíble, fue una experiencia increíble. A mí me encanta mucho el cine y me quedé maravillado con esa película. Además, los detalles, la nitidez, los efectos especiales, fue otra experiencia, ¿no? Además, era un reto para mí porque ni siquiera estaba subtitulada, estaba completamente en inglés la película y era un reto para mí tener que entender 1 hora de película, 1 hora de lo que estaban hablando, de lo que estaba pasando. Había cosas que pues no hacía falta entender porque pues la misma película gráficamente te lo explica, entonces no había mucho que entender, aparte de ser una película más enfocada en el público infantil, pues no era la gran cosa, ¿no? O sea, no era tan difícil entender qué estabas viendo, pero sí entender lo que te estaba contando en inglés, la propia película. Cuestión, me encantó, o sea, fue una experiencia inolvidable. Más que la película en sí que me gustara, fue la experiencia de haber podido vivir ese momento, ¿no? Por eso es que esta película tiene un lugar especial entre las películas en general, no tanto por la película en sí, sino por la experiencia que viví. Corte A, sí es que es verdad que la película tuvo mala recepción en taquilla, no por la historia en sí, sino por el trabajo de mercadotecnia que tuvo detrás. Y es que esta película, cuando se anunció, no fue tan polémica, sino hasta después. Que yo no sé si fue los mismos medios, las mismas redes sociales que la satanizaron mucho, porque no creo que Disney y Pixar haya sido su intención
promocionarla de tal manera. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes recordarán ese famoso beso lésbico que aparece en la película, que realmente es como 1 o 2 segundos que pasan en la película. Pero, oh Dios mío, Internet ardió, las redes sociales explotaron, que cómo es posible que la gente vaya a llevar a sus hijos a ver esto, es una película de gays, es una película de lesbianas, la primera película transgénero de Disney, la primera película woke de Pixar. Dios mío, ¿qué está pasando? Jesucristo, ven a salvarnos. No, 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 ¿cómo van a ver los niños esta película? Están promocionando la agenda woke, la agenda gay, la agenda lésbica. No, 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 hay que prohibir esta película. No, no, no puede ser. Los niños no deben de ver esto. Y yo digo, cabrón, ¿qué pedo? O sea, ni siquiera es la premisa principal de la película, güey. No mames, qué chingados. Sí, sale una escena de dos mujeres que se besan y luego solo es como 1 o 2 segundos que al final la película que yo vi sí incluye esa escena, pero tú la buscas actualmente en Disney Plus y ya no está. O sea, la recortaron del corte final. Pero yo no entiendo o quiero creer que la propia gente fue la que promocionó esta película así como la supuesta primera película inclusiva de Disney Pixar. No creo que haya sido tanto Disney y Pixar que la promocionaran, no, fueron los medios la que promocionaron esta película así, cosa que es completamente incorrecto. Satanizaron mucho esta película por una mugre escena que no dura mucho, que ni siquiera afecta a la trama principal o al argumento de la película, que también yo digo, o sea, no era necesario incluir eso en la película, no le quita, no le resta ni le aporta nada a la película, pero no pasaba nada si la dejaban, no pasaba nada si lo quitaban. O sea, es una escena que pasa al fondo y ya, o sea, es completamente X, da completamente igual, no le afecta nada al argumento, no le afecta nada a la película, no le afecta nada ni siquiera al propio Buzz Lightyear. Entonces yo digo, güey, ¿qué necesidad había de poner eso en la película? ¿Qué necesidad había de darle mala promoción a la película por una escena que no vale tanto la pena y que no dura mucho? O sea, yo no entiendo por qué satanizaron tanto esta película. No es la gran cosa. La película no es la gran cosa, la trama no es la gran cosa, no era para el Oscar, no era una super película que te cambie la vida, la trama no es así súper profunda que dices, wow, qué reflexión me acabo de llevar con ver esta película. No, pero tampoco es mala, o sea, es entretenida, es divertida, el personaje de Sox, el gatito de Buzz, está increíble, o sea, a mí me encanta. Buzz Lightyear también es un personaje muy importante, muy atractivo visualmente con el diseño de su traje y demás. Es un personaje importante en la cultura popular, ya todos lo conocemos, todos lo ubican. Hayas o no hayas visto Toy Story, sabes quién es Buzz Lightyear, o sea, es un gran personaje que ha marcado generaciones. Valía la pena sí ver una película de él individual, no como juguete, sino como personaje en sí, de lo que es un guardián espacial, de lo que representa, aunque sea un cliché de Star Wars, aunque sea un cliché de Star Trek, lo que tú quieras, o sea, miles de películas del espacio y de viajes espaciales hay una infinidad, pero Buzz Lightyear yo creo que pudieron haberle dado otro enfoque, otro tipo de historia, otro tipo de tratamiento como personaje, no como juguete. Y se les fue esta oportunidad de las manos, ¿todo por qué? Por un beso de entre dos mujeres. ¡Wow! Que debió ser la sorpresa más grande de la vida. Que, ojo, no es que yo esté de acuerdo en eso, no es que yo lo fomente, para nada, o sea, yo estoy en contra, pero tampoco es como que lo voy a satanizar, digo, es algo que ya lo vemos día a día, es algo que a lo que nos debemos de acostumbrar, es algo que los niños también malamente se van a acostumbrar, porque es el mundo hace así, es la realidad en la que vivimos. No estoy de acuerdo, no lo comparto, sin embargo, tampoco es como que lo voy a prohibir, o sea, no le voy a decir a mi sobrino, oye, no veas eso, porque evidentemente lo va a ver de una u otra forma. Entonces yo tampoco puedo tapar el sol con un dedo y fingir que no existe, porque no es así. Pero la película tampoco se empeña en promover eso, la película tampoco se centra en ese tema, porque no es el tema de la película, entonces yo no sé por qué la satanizaron tanto. En cuestión de la película, pues en cuanto a la trama, pues ya vemos cómo Buzz se frustra por no poder salvar a su gente, se quedan atrapados en ese planeta, en alguna realidad alterna se volvió malo, se convirtió en Zorg, que se supone, según por lo que sabemos en Toy Story, Zorg es el padre de Buzz. En esta película te lo cambian y dicen que según ahora Buzz es Zorg, pero en otro universo, no sé.
quisieron hacer su propia historia, quisieron sacar su propia línea argumental de la historia de Buzz Lightyear, que ahí se contradice un poco con los juguetes, pero bueno, eso es otro desmadre. La cuestión es que pues la película no le fue muy bien en taquilla, por todo esto que les estoy comentando, pero realmente no es mala película, o sea, tampoco es como que le aporte algo a la historia de Toy Story, pero tampoco le resta. Pero yo sí considero que es una buena película, entretenida, cumple su función, que es entretener, y ya. Pero realmente yo no entiendo por qué la satanizaron tanto en su momento. No es una gran película, pero tampoco es mala. Y no creo que haya sido justo para la película que la satanizaran así por una escena que no valía tanto la pena si la incluían o si la quitaban de la propia película. Entonces, pues bueno, esta es la retroreseña y un poco el análisis de toda esta controversia alrededor de la película de Lightyear. Ya quedarán ustedes si deciden verla o no. Si prefieren esta película o la versión del año 2000, que como les digo, son completamente distintas a pesar de que la trama es muy similar. O sea, Buzz Lightyear tiene que aprender a trabajar en equipo para derrotar a Zorg y salvar el universo. Básicamente esa es la trama de ambas películas. La diferencia es en la animación, en el desarrollo y la construcción de los personajes. Y el año, porque en los años 2000 no creo que hayan puesto a dos extraterrestres del mismo sexo besándose. En esta película pusieron a dos mujeres besándose. Y en ninguna de las dos películas creo que hubiese afectado. Sí que es verdad que en el año 2000 se hubieran sacado más de pedo y hubiera habido muchos cines incendiándose, pero en este año fueron las redes sociales las que satanizaron más esta película. De cualquier manera, pues bueno, aquí concluimos con esta semana de retroreseñas de la saga y franquicia de Toy Story. Les recuerdo, ya está disponible mi reseña de Toy Story 5 por si quieren checarla. La próxima semana continuamos con más estrenos porque tenemos Supergirl. Les voy a traer la retroreseña de Supergirl de los años 80, Superman del 2025, 2024, ya ni me acuerdo en qué año salió. Y vamos a estar hablando acerca de cuál es el futuro de DC Studios, de DC Comics en el cine, ahora con James Gunn y Peter Safran a la cabeza de la compañía, o bueno, del estudio, y cuáles son algunos de los proyectos que vienen en el futuro venidero para DC Comics. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por verlo, se los agradezco demasiado, yo fui Julián Campos, y nos vemos a la siguiente, al infinito y más allá.